Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Navarrete y a partir de hoy les voy a compartir algunos detalles generales sobre la historia de la iglesia, sobre el cristianismo, sobre la vida de un católico, sobre pues, este tipo de cosas, no tanto manera de una exposición magistral, discúlpenme, o sea, infortunadamente este medio hace que pues sea un carretazo que les voy a echar durante, no sé, más o menos esta media hora de la que espero hablar. Sí, acabo de mirar tiempo, efectivamente, espero hablar solo media hora. Eh, no tengo aún un plan completamente armado, eso es lo primero desde lo que quiero empezar. Tengo algunas ideas de detalles que les quiero compartir. Ya con toda tranquilidad, ustedes me pueden escribir y me hacen saber por dónde podemos ir llevando estas charlas. Llamémosle entre comillas estas tertulias. El gran problema, pues vuelvo y repito, es que no estoy presencialmente allá para que ustedes me puedan preguntar y yo les pueda responder. El día de hoy, hasta donde alcancemos, quiero comenzar hablando un poco sobre la persona de Cristo. Y pues sobre la persona de Cristo es mucho lo que se podría decir. Yo no voy a tomar toda la vida de la persona de Cristo. Hoy quiero hablar de algunos hitos históricos alrededor del momento en el que surge Cristo y vuelvo y repito, unos hitos de su vida pública. Ya en una próxima oportunidad hablaremos de su pasión y muerte. Bueno, perdón porque ya ahora a ustedes les aparece en pantalla las imágenes que yo estoy viendo mientras que hablo con ustedes. De momento, más de una vez, yo necesito saber de qué les voy a hablar. Entonces, en cuanto a la línea de tiempo, hay algo importante que hay que mencionar y es que, pues, una de las polémicas sobre Jesús es si realmente Jesús existió como personaje histórico. Han ido surgiendo varios hallazgos arqueológicos que muestran que efectivamente los relatos de los que se habla tienen una validez histórica. Pero aquí también aprovecho para puntualizar que se da por sentado que la tumba de Cristo está en Japón. Que se dice que Jesús no murió en la cruz, sino que huyó y termina muriendo en Japón. Ya, como les digo, de todo se encuentra cuando se hacen ciertos hallazgos históricos. Hace algún tiempo, hace relativamente poco, unos 3 meses, unos 4 meses, se encontró una gran losa de piedra a las afueras de Jerusalén, que es básicamente un homenaje que se le hace a Poncio Pilato por su llegada a Jerusalén. O sea, básicamente él es el representante del César en tierra israelita. Pero vamos un poco más atrás. Es época de Césares, el nacimiento de Cristo está enmarcado por un César, Octavio Augusto, y la muerte de Cristo está dentro del reinado de Tiberio Julio César. Hay que hacer algunas aclaraciones. La primera, todos los emperadores romanos son Césares. Esto es importante, porque es un término que ha impactado mucho la cultura occidental. Nosotros hablamos del Kaiser, hablamos del zar, y son derivaciones de esta palabra original. El César, pues que podemos llamarle, o sea, podemos traducirlo como emperador, pero es que César se convertía en nombre propio y era el modo de llamar a este regente del imperio. Ahora, Octavio, lo acabo de mencionar, porque es el octavo en su familia. O sea, iban recibiendo nombres. Quintus, Sextus, Septimus, Octavius, y de esa manera iban surgiendo. Augusto, casi todos son Augusto César, César Augusto, básicamente porque es más o menos como el iluminado, el elegido por los dioses, el bendecido por los dioses. En este caso hablo en plural, porque cuando hablamos del Imperio Romano estamos hablando de un politeísmo. Y del último, si no estoy mal, este Julio César, este Tiberio, nace a orillas del Tíber, el río principal de Roma, y él es el que le cambia el nombre a un mes del calendario. Originalmente se llamaba Quintilis, el quinto mes, y él pasó a llamarlo Julio, porque él nació en ese mes
y él merecía pasar a la historia, o sea, y todos debían recordarlo. Vale. Sobre esto aparece la figura de los gobernadores regionales, de los reyes propiamente de Israel. En este tiempo pues se ve la figura de Herodes y termina llegando hasta la figura de Poncio Pilato, quien ya no ejerce como rey. Poncio Pilato es gobernador. Los otros incluso atreven a llamarse yo soy el rey de esta tierra, de Judea, porque ya no se llamaba Israel. Y estos personajes pues vuelvo y repito, funcionarían en Israel de un modo similar a como funcionó aquí en América el tema de los virreyes. El virreinato era básicamente el personaje que hablaba a nombre del rey. O sea, el virrey aquí en América tiene este rasgo particular, es un tema distinto en Brasil, donde es el mismo rey quien se viene a Brasil y se tiene que devolver cuando le dicen su reino está en Portugal. O sea, usted se devuelve o la línea de sucesión se la pasamos a alguien más. Vale. Luego se habla de tetrarcas. Los tetrarcas son gobernadores regionales. Todo este lugar se divide, ya hagamos el paralelo contemporáneo, en departamentos. En departamentos, en gobernaciones de administración, donde pues básicamente pues sí, estuvieron casi todo el tiempo de vida de Cristo, tanto Herodes Antipas como Herodes Felipe II. De Lisanias no se menciona mucho en la Sagrada Escritura, que son estas figuras que le ayudan al gobernador o al rey impuesto por Roma a gobernar, a mantener el orden, a mantener la administración también económica. Luego viene una figura súper importante que es la del sumo sacerdote judío. Es de la tribu de Leví, porque hasta donde recuerdo se sigue manteniendo, y se habla bastante, lo recordarán, de Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Ya se había visto siglos atrás, cuando los israelitas regresan de la esclavitud, son los persas los que devuelven una parte, y creo que son los asirios los que devuelven el otro remanente del reino. Y un primer intento fue el de aplastar la religión. En medio de todo el Antiguo Testamento se relata que cuando ellos tratan de rehacer el reino, ellos también pues quieren rehacer su religión. Y son oprimidos por los persas, quienes no quieren esclavos, quieren colonia, y esto va a ser algo que se va a conservar. Persas, griegos y romanos. Ellos en sentido estricto no quieren esclavos en su reino, sino esclavos en su tierra conquistada para que les paguen tributo. Es mucho más importante. Entonces, finalmente, cuando ven que este intento de aplastamiento religioso falla, aquí está muy bien relatado en los macabeos y la insurrección de los macabeos y la figura de varios profetas que alertan sobre este riesgo de perder la esencia misma del judaísmo, pues se los permiten, pero en medio de todo se logra, con el paso de los siglos, corromper la figura del sumo sacerdote. Se había convertido en un pan y circo, en un puente de equilibrio. Ustedes nos ayudan a hacer que el pueblo se doblegue y que por medio de la religión ellos nos tengan respeto. Anás y Caifás respetaban este status quo, sabían que en caso de oponerse, pues es que iban a tener serios problemas directamente con Roma. Fácilmente podía arrasarse con todo, como de hecho terminó pasando. Más o menos 70 años después comienza la elevación romana, y pues esto va a terminar más o menos años 100, 120, con el aplastamiento de Masada, que es la última fortaleza de los judíos. Pero volvemos al tiempo de Jesús, porque este contexto histórico es muy importante. Ya otra figura es Juan el Bautista, primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús, más o menos. Este Juan es el que bautiza a Jesús. Este Juan es, en palabras de Jesús, el profeta más grande. Y esto tiene una importancia fuerte dentro del pensamiento judío.
Básicamente ellos consideran que profetas grandes son dos: Moisés, que es quien les entrega la ley, y Elías, quien aparece en un momento de gran dificultad y muestra el poder de Dios. Es que de ningún profeta se suele mostrar tantos milagros, tantos prodigios como en el caso de Elías. Y cuando Jesús dice Él es más grande que Moisés y Elías, pues lo que está diciendo es muy grueso. Y más para la población que no entiende que pues es grande por más razones que simplemente porque haya hecho o no haya hecho milagros. La Sagrada Escritura no habla mayor cosa de Juan. Pero de Juan sí vienen varios de los primeros seguidores, como el otro Juan, el apóstol, el amado. Este es uno de los apóstoles de Juan, Juan el Bautista les dice, básicamente, síganlo. Este es el hombre de quien yo estoy hablando, síganlo. Y pues ellos buscan a Jesús y le dicen, maestro, ¿dónde moras? Y desde ese momento lo siguen. Y pues ya Jesús. Hay algo importante, y es que Gregorio en la Edad Media se equivoca. A él le encargan básicamente ajustar el tiempo a la cronología cristiana, y él se descacha por un eclipse. Entonces la edad cristiana está corrida 4 años. Cristo nace 4 años antes de su propia era. Entonces un dato cultural importante. Bueno, subrayo otra cosa. Aquí sí ya empiezo a hablar de la persona de Cristo. De la persona de Cristo se habla muy poco antes de que comenzara su ministerio. De Jesús se dice, pues básicamente todo lo que se dice de su nacimiento, de sus primeros años, es lo que es afín con las profecías judías. No se dice el resto de lo que se conoce como su vida oculta. No se dice nada de Jesús, el que aprende el oficio de su padre. No se dice nada de Jesús, que un tiempo vivió en Egipto. Se sabe que se fue a Egipto, pero no se sabe qué vio en Egipto. No se sabe en qué momento muere José. No se sabe realmente, pues se intuye que Jesús toma el negocio de su padre para mantener a María, pero de su padre putativo, pero pues no se termina de entender. Y ya cuando comienza su ministerio, lo recordarán, todo comienza con el momento en que él va al desierto a hacer ayuno, y luego de hacer ayuno es que propiamente comienza toda su vida pública. Y está escrito en desorden por los evangelistas hasta el momento de su muerte. Y resurrección y ascensión. Pero sobre esto quiero detenerme en la predicación de Cristo. Cristo habla de 7 elementos importantes, donde él comienza con 2 palabras importantes también. Yo soy. Que él empiece hablando yo soy, el original hebreo, es un yo soy que los judíos no pronuncian porque lo tienen prohibido. Ellos no pronuncian el nombre de Dios. Un mandamiento dice no usarás el nombre de Dios en vano. Ellos lo toman por el nombre de Dios, no se pronuncia. Ese Yod-He, Vau-He, que se suele pasar al español como Jehová o Yahvé, es este yo soy. Dios no tiene nombre. Y esto es muy importante, luego hablaremos de eso. Pero Jesús toma ese yo soy y él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta por donde entra y sale el pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, que son atributos propios de Dios. Todos estos son atributos propios de Dios que los logra filtrar dentro de su predicación. Y esto para nosotros como cristianos que no solemos tener una iniciación en el pensamiento judío, no solemos captarlo en su completa dimensión. Básicamente, Cristo es un personaje coherente y es lo más difícil de lograr para un ser humano. Él tiene coherencia entre lo que piensa y lo que dice, entre lo que siente y lo que actúa. Está muy presente en la predicación de Cristo y en la vida de Cristo. Otro elemento importante dentro de toda su vida, dentro de todo su ejemplo, dentro de todo su ministerio, Cristo tiene 3 grandes oficios que
se suele decir que nosotros, por ser hijos adoptivos de Dios, los tenemos también, que es el de rey. Él es el rey de Israel y básicamente el rey del pueblo elegido. Él es profeta porque viene a dar un mensaje. Profeta no es el personaje que cuenta visiones y habla del futuro, no necesariamente. Profeta es aquel que lleva un mensaje de Dios. Se suele corromper el concepto en Occidente porque se mezcla con la idea griega del oráculo. El oráculo era aquel que adivinaba cosas, que hablaba del futuro. El profeta no necesariamente tiene que hablar del futuro. Un profeta trae un mensaje. Y esto es muy importante porque Cristo, toda su predicación es un mensaje. Su vida misma es un mensaje. Y en medio de todo es lo que se convierte en el ministerio principal del cristiano, del católico cristiano, y es el de ser mensajeros de Cristo. Cristo en la Asunción, en lo que se conoce como la Gran Comisión, Él dice básicamente, id por todo el mundo llevando las buenas nuevas. O sea, vayan, hagan discípulos, predíquenlo hasta los confines de la tierra. Se refiere a esto, sean profetas de mi mensaje, el mensaje de Dios. Y un tercer elemento, el de sacerdote. Cristo es el oferente perfecto del pueblo, es el mediador ante Dios y es la ofrenda perfecta. O sea, son elementos del sacerdote. Toda religión tiene el componente sacrificial y la tradición judeocristiana no es la excepción. Por eso en las iglesias hay altares. Son altares de sacrificio, donde si se dan cuenta, cuando no hay misa, siempre está puesto un mantelito especial para proteger la loza. Incluso cuando se va a hacer el sacrificio pascual, cuando se levanta la hostia, cuando se levanta el vino, primero se coloca otro mantel adicional. Básicamente es para tratar con todo el cuidado posible el sacrificio que se está realizando. Incluso varias iglesias, a falta de uno, tienen dos altares. Un altar donde suele estar el sagrario, la caja donde se guardan las hostias, y otra caja donde el sacerdote ministra de cara al pueblo. De una vez lo cuento. Antes del Vaticano II, Concilio Vaticano II, mitad del siglo pasado, pues había un solo altar. Había un solo altar y el sacerdote pues celebraba la misa dándole la espalda al pueblo, porque no era necesario que le diera la espalda al pueblo, no era un espectáculo público. Él hablaba de cara a Dios. O sea, cuando él abría la escritura le hablaba al pueblo, cuando él estaba haciendo la elevación y la transustanciación y todo lo demás, pues él lo hacía de cara a Dios, frente al crucifijo. Ya, punto. Él luego daba la vuelta para dar la comunión. Después del Vaticano II se dijo, este misterio el pueblo también lo tiene que contemplar. Y de nuevo es el elemento del sacerdocio, parte del elemento de Cristo. Y aquí puntualmente, Cristo es realmente sacerdote en el momento de su muerte. Cuando Cristo eleva los brazos, él muere con los brazos extendidos y es básicamente el gesto del oferente. Ustedes ven que el sacerdote en algún momento siempre extiende los brazos, se refiere a lo mismo. Es por toda esta gente yo hago mi sacrificio y luego él mismo se convierte en el sacrificio. Luego hablaremos de este tema en detalle la próxima vez. Hoy me quería detener en estos detalles. Me hace falta comentar algo, me disculpan mientras lo busco, y es básicamente los hitos históricos. Ya lo había comentado al comienzo, los hitos históricos de la vida de Cristo. Cristo es un personaje muy especial básicamente porque pues todos sus momentos van de la mano con... bueno, ya comento esto. Van de la mano con el mensaje que quería dar. De momentos históricos, hay una anunciación. O sea, es que, vale, está bien. De Juan el Bautista hubo un anuncio porque era el profeta más grande. Y pues por esta razón, el ángel en el lugar santísimo se le aparece a Zacarías y pues ya de hecho se le apareció porque estaba en el lugar santísimo, punto. Después el ángel va y visita a María, donde pues
María no duda, María dice, yo no tengo ni idea cómo va a suceder, pero que se haga la voluntad de Dios. Perdón, yo no voy a citar textualmente, yo voy a parafrasear, entonces discúlpenme si de pronto no es como lo han leído en algún texto sagrado. Luego, el momento del nacimiento es muy importante porque Cristo no necesitaba en sentido estricto encarnarse, era Dios. Él podía descender con un cuerpo perfecto. Tuvo cuerpo perfecto luego de la resurrección. Él pudo descender con un cuerpo perfecto, era Dios. Pero Él da un mensaje de humildad. Por eso digo, cada hito hace parte del mensaje de Dios, de la predicación de Cristo. Él escoge nacer como el más humilde de los humildes. Pues es que incluso lo vemos hasta el día de hoy en noticias. Hay niños que nacen en la calle, donde sus madres los traen al mundo en unas condiciones de miseria absoluta, porque no pueden ir al médico, porque no tienen cómo ir al médico, o porque viven en lugares donde no hay un servicio de salud decente. Cristo nace de esta manera en una gruta. Nosotros somos muy elegantes en nuestras navidades, montando el pesebre, porque nuestros pesebres, nuestros belenes, tienen un rasgo fundamental, y es que son elegantes, y entre más manitas somos, entre más creativos somos, la casa más arreglada es el pesebre. Y entonces es una casa rara, porque ahí viven animales, pero es una casa. No, era una gruta arreglada a manera de pesebrera, o sea, es que era un establo. Eso olía de todo menos a bueno. Estaba lleno de desechos, de pelo, del hedor de los animales, donde pues José y María se las apañaron lo mejor que pudieron para que el niño naciera de una manera más o menos decente. Siempre se muestra una cunita y no sé cuántas más cosas. Incluso hay una revelación no reconocida de una italiana llamada María Valtorta, donde ella dice que la Virgen al momento del alumbramiento, su vientre empezó a iluminar como si fuera un sol, y cuando José pudo volver a ver, el niño ya estaba en los brazos de su madre. María nunca, o sea, ni siquiera tuvo que sentarse. De pie dio a luz una criatura que salió del vientre, que atravesó las capas de piel y se posó en su brazo. Es un poco forzado el tema, básicamente porque Cristo nació como un mortal normal y él mismo lo dijo. Hay un único elemento ahí, se dice que los dolores de María no los tuvo en el parto, sino que los tuvo en la muerte de Cristo. O sea, esa profecía, una espada traspasará tu alma, es la que viene a suceder después. Es la que viene a suceder cuando ella está acompañando a su hijo al martirio, y ella pues básicamente sufre con él físicamente también. La presentación, pocos días, lo que mandaba la ley, María y José presentan a Jesús en el templo. Aquí es donde vienen las profecías, y básicamente Jesús no necesitaba ir a presentar ese rito. María tampoco necesitaba presentar ese rito judío, pero hay un rasgo fundamental en la vida de Cristo, y es la obediencia. Hay un montón de elementos que Jesús no hizo porque tuviera que hacerlos, sino porque en obediencia los quería hacer para darnos ejemplo. Hay muchos detalles dentro de la vida cristiana donde uno dice, ¿y por qué tengo que hacer esto? Mi ego habla y digo yo, ¿pero por qué tengo que hacer tal cosa? Como, qué sé yo, me sirven la sopa que no me gusta, pero ¿por qué me tengo que tomarme la sopa? Y digamos que la respuesta elegante de muchos padres es decirnos, porque es lo que hay y punto. Porque se la toma, porque yo se la preparé, por lo que sea. En el caso de Cristo este tema no era necesario. Yo tenía que estar en los asuntos de mi Padre. Es decir, esto yo lo hago por amor a mi Padre, porque para mí esto es importante. Porque hay un sentido último, y el sentido último es el mensaje para nosotros. Luego viene la huida. Y la huida tiene un rasgo fundamental, y es que cuando vienen los reyes de Oriente, pues básicamente ponen sobre anuncio al que era el gobernador, a Herodes. Y Herodes decide encargarse de los primogénitos, así que el ángel le advierte a José, toma a la mujer, toma al niño, huye a Egipto, y ahí ellos están por un lapso que no se sabe cuántos años fueron, pudieron ser 5, pudieron ser 8, pudieron ser 10, porque ya menciona que es hasta los 12 años
que ellos ya están de regreso y vuelven al templo. Vuelven al templo y pues de nuevo, este regreso ocurre luego de la muerte de Herodes. Y ahora sí, cuando ellos van a Jerusalén, es un Ramadán, ¿sí? Es una Semana Santa. La Semana Santa, pues para los judíos tiene este nombre, y es la semana espiritual más importante para las tres religiones principales del mundo. Estamos hablando pues de judíos, de cristianos, de musulmanes. Para, para estas tres religiones tiene un valor tan grande la Semana Santa, como los judíos la llaman, el Ramadán. Y pues de este Ramadán pues es normal que de todo Israel en ese momento, de toda Judea, pues viajaran a Jerusalén a participar de los sacrificios de expiación por el pueblo, que es lo que se celebraba. Luego hablaremos de eso. Pero puntualmente, pues han viajado en caravana, están de regreso en caravana, José y María, y es cuando se dan cuenta, seguramente luego de un día de camino, que el niño no está, dieron por sentado, él estaba con algún vecino, total, pues hemos viajado todos los del pueblo. Cuando ven que el niño no está, se devuelven. Y es cuando el niño dice, pues es que acaso no saben que a mí me corresponde estar en los negocios de mi padre. Que los deja un poco como fuera de base, pero es lo último que se sabe hasta el bautizo. Es decir, esto ya lo había comentado, omite el momento de la muerte de José, omite cómo trabajó Jesús en su cotidianidad, cómo apoyaba a José, ese tipo de cosas, no está. Mm, y, y pues aquí pues está Juan el Bautista en el río Jordán bautizando a sus seguidores. Cuando llega Jesús y su saludo pues lo reconoce, no lo reconoce por ser su primo, lo reconoce por ser quien es él. Y pues le dice, pues tú vienes a ser bautizado por mí y yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y le dice, no, no, calla, calla, que así es como tiene que suceder. De nuevo el tema de la obediencia. Juan obedece, lo bautiza y cuando Jesús sale del agua, está en la orilla, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo como paloma y una voz que dice, pues de nuevo, que este es mi hijo amado. Y, y pues Juan ve el signo, es cuando invita a sus seguidores a que vayan con él, que es donde pues Juan y Jacobo el mayor se unen al grupo de Jesús. Eh, Sin embargo, Jesús está 40 días y 40 noches solo en el desierto, y esto es el inicio de su predicación. De hecho, la invitación de Juan a sus seguidores viene después, cuando Jesús ha empezado su ministerio, y ellos pasan cerca de donde Juan, así que ellos le preguntan a Juan, ¿nosotros qué hacemos? ¿Quién es él? Y él dice, pues es él del quien yo estoy hablando, vayan con él. Eh, pero bueno, de esta tentación en el desierto, de sus 40 días y 40 noches, básicamente Jesús vence al diablo. El diablo es el tentador y el papel del demonio en la historia del hombre es el de tentar. Se ha confundido y se ha corrompido el concepto tomado de varias otras religiones y se ha asumido pues que el diablo es la antítesis de Dios. Si Dios representa el bien, el diablo representa el mal, por eso es algo así como un dios del mal, nada más lejano de la realidad. Básicamente es un tentador y si lo queremos equiparar, básicamente es el equivalente de San Miguel. A Dios, a Jesús, es que no le llega ni a los talones. Eh, Luego vienen varios milagros y varios de estos milagros llaman a sus seguidores. Ya, es donde luego de la pesca milagrosa, Simón, que luego sería llamado Cefas o Pedro, que es como lo entendemos nosotros por el latín, pues sería de estos seguidores de Jesús. Mm, a quienes afirma dentro de otros milagros, varios que van ocurriendo, y de aquí el último que quiero que me interesa comentar hoy, porque pues los iremos comentando más adelante, es el relacionado con la resurrección de Lázaro. Pues la familia de Betania, Marta, María y Lázaro, pues son muy cercanos a Jesús. Ellos no son precisamente seguidores de Jesús, pero tienen un rasgo fundamental que lleva a varios maestros de espiritualidad a decir, qué bueno que nuestros hogares fueran como un Betania, o sea, como un lugar donde cuando Jesús, o sea, donde Jesús se queda, o sea, donde Jesús se hospedaba, cuando pasaba por Betania era la casa de esta familia. Y hay un relato muy importante cuando pues es que Jesús no andaba solo, Jesús andaba con una patota.
la casa está llena de gente y pues María está a los pies de Jesús, María la de Betania está abrazada a las rodillas del maestro, mientras que Marta está atendiendo a la gente, está arreglando la casa, está haciendo varias cosas. Lázaro es hombre, esto es muy propio del pensamiento judío. Lázaro está sentado entre los que atienden porque él es cabeza de familia. Así que pues Marta le dice al maestro, oye, pues dile a mi hermana que me ayude. O sea, que no le dices nada. Y le dice, Marta, Marta, que tú estás muy agobiada, muy afanada por todo lo que estás haciendo, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. O sea, en medio de toda la que termina regañada es la hermana, porque le subraya algo importante y es, tú no eres consciente de que yo he venido a verte, detente y escúchame. Ya después, cuando Lázaro enferma y muere, hay un elemento importante aquí, y es que dentro de la cultura judía, pues Lázaro era cabeza de familia, era el sostento de la familia, no había otro hombre en la familia, él era el hermano mayor, o el hermano, que realmente no dice qué rango tenía. Pero con Lázaro muerto, ellas estaban condenadas a la mendicidad o a algún otro negocio no tan lícito para poder ganarse la vida. Básicamente porque recae sobre el hombre esta tarea. Así que este es un rasgo importante de cara a Lázaro. Cuando Jesús se entera que Lázaro está enfermo, Jesús se apura a volver a Betania. Cuando él sabe que su hermano ha muerto, dice que sí, que el hermano de estas mujeres ha muerto, dice, no, pues es que hay que llegar. O sea, de hecho, María es la que le sale al encuentro y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice, no, cree, yo soy la resurrección y la vida. Yo me encargaré. Entonces, Lázaro, ven fuera, lo llama 3 veces. Y cuando Jesús se entera del tema de Lázaro, es donde viene la cita más corta de la Sagrada Escritura, 2 palabras. Jesús lloró. O sea, a tal punto le eran tan cercanos, él sabía que lo iba a revivir. Él sabía todo ese tema, pero no dejaba de ser hombre, no dejaba de sentir. Así que es donde viene este tema, que él se siente impelido a ayudar. Lázaro, ven fuera. Y viene a ser el milagro donde, digamos, se suele analizar que es aquí donde cierra una cadena de milagros antes de la última Pascua, donde pues viene el tema de la traición, la tortura, la muerte, la resurrección y posteriormente la ascensión de Cristo. Un último detalle que les quiero comentar hoy, que les quiero compartir hoy. La próxima vez hablaremos de Jesús dentro del cumplimiento de profecías, pero aquí puntualmente que Jesús es el personaje más desdibujado de la historia. Jesús, de hecho, se ha convertido en una figura publicitaria, incluso más conocida que la Coca-Cola. Jesús ha tenido más adaptaciones, incluso Jesús se suele entender por la versión clásica de la película de los 70, de los 80, de este Jesús de piel clara, de ojo verde y tal, no tanto el Jesús real. Y entonces caemos en varias cosas, como Jesús, que es un buen maestro, un buen hombre, un buen ejemplo a seguir, pero no Jesús, la palabra de Dios encarnada, no Jesús, el Dios que caminó entre los hombres, no Jesús, el Dios que se encarna para morir por los hombres, sino simplemente un ejemplo, un Paulo Coelho del siglo I, un maestro de la autosuperación. Es que Dios entiende tu corazón, tú da tu mejor esfuerzo, Dios te entiende, el cielo es para todos, el infierno es una metáfora, es que a Él lo amaba, lo aceptaba todo el mundo, Él es el que da la salud, la prosperidad, la felicidad, el que pondera las emociones, el que pondera las experiencias, el que pondera la opinión personal, porque la propia enseñanza de Cristo no es más que eso, no es más que la opinión de un alguien más. Es muy pobre esta lectura y se deriva directamente, digamos, es como la conclusión y tarea que me gustaría dejar hoy, lo siento, soy profesor, así que dejo tarea, y es la de acercarse a conocer a Cristo. A Cristo se le conoce por la oración y a Cristo se le conoce por los evangelios. De hecho, es absurdo que un cristiano no lea la Biblia. Es absurdo que un cristiano no le dedique 5 minutos al día, 3 minutos al día a leer un pasaje de la Sagrada Escritura, así sea el Evangelio del día. Hay una aplicación que es muy recomendado, que se llama Palabra y Vida. No sé si está para Apple, yo soy usuario Android, por eso sé de Android. En Palabra y Vida básicamente se han recogido las homilías, homilías no,
se han tomado los evangelios del día y diferentes obispos han hecho la composición de comentarios a este evangelio. La mejor manera de vivir la lección divina es: yo hago una oración, le pido la guía al Señor, leo la escritura y lo primero que me pregunto es: ¿qué dijo acá? Lo segundo: ¿qué me dice a mí? Y ya con eso empiezo a armar mi propia oración. Luego leo el texto, o sea, este sermón escrito, y de este sermón escrito, pues lo cruzo con lo que yo ya había, digamos, entendido de este documento para seguir alimentando mi oración. Y con eso me voy quedando con pequeños detalles de la vida de Cristo que me alimentan, que me ayudan realmente a ser cristiano. Es que yo no soy seguidor de Cristo si yo no sé quién es Cristo ni qué enseñó Cristo. O sea, esto es un rasgo importante. Por eso, claro, yo hablo de católicos, pero principalmente hablo de cristianos. Ya luego lo veremos, pero es que hasta el año 1000 nosotros hablábamos de la religión cristiana. Es que no había más. Es este el momento donde se dice que los católicos son una cosa, los cristianos son otra. No, lo siento mucho, pues es que cristianos somos los seguidores de Cristo. Y esto es ajeno a que seamos hermanos separados o seamos católicos. Este es un rasgo importante. Eh, pero, pero vuelvo y repito. Y pues ya Dios mediante, próxima semana, como les digo, próximo video, pues hablaremos de ese cumplimiento de profecías, hablaremos de esa muerte, de esa traición, de ese martirio, de esa muerte, de esa resurrección, que nos dice cosas muy importantes. No me resta más sino pues despedirme, darles las gracias por su atención. Mi nombre es Camilo Navarrete y pues hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.